Bienvenidos hermanos y amigos a nuestra serie de Héroes del Reino. El día de hoy estaremos aprendiendo acerca de la sabiduría. Algunos años atrás, un pequeño niño que vivía en el campo con sus padres, en una casa que no tenía plomería, es decir, tenían que usar el baño afuera, junto al arroyo, y este niño odiaba hacer eso. Un día, en su frustración, empujó el pequeño baño al arroyo. Su padre vino a él más tarde en ese día y le dijo: «Hijo, ¿tú empujaste el baño en el arroyo?». Y él dijo: «Sí, papá, yo lo hice». «Bien, hijo, sabes que voy a tener que disciplinarte por hacer eso». Pero el niño, su hijo, protestó y dijo: «Espera un momento, papá». El padre de George Washington le preguntó si él había cortado el cerezo, y George Washington dijo la verdad y fue recompensado por decir la verdad. Ahí fue cuando el padre le dijo: «Sí, pero el padre de George Washington no estaba en el cerezo». ¿Qué es lo que le quiso decir a su hijo? Que el papá estaba en el baño cuando el niño empujó el baño hacia el arroyo. Bueno, las decisiones importan, y si toman una mala decisión en un mal momento, pues adivinen que hay consecuencias. Las decisiones son bien importantes. Es por eso que debemos vivir una vida de sabiduría, que se relaciona con tomar buenas decisiones. Y la forma en que aprendemos a tomar buenas decisiones es cuando aprendamos a vivir por la fe en quién es Dios y lo que Dios dice, no solo en lo que piensan y cómo se sienten en un momento dado. En la próxima exposición que estaremos analizando, se trata de la vida de un hombre que tomó una decisión. Moisés, el gran líder de Israel. Él tuvo que tomar una decisión, y fue una decisión que le cambió la vida. En Hebreos capítulo 11, verso 23, leemos así: «Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey». Moisés vivió una época de infanticidio, donde se mataban a los niños, en esclavitud y opresión, mientras el pueblo de Dios estaba en Egipto. Vivió en una época en la que no era socialmente aceptable que el pueblo de Dios existiera. Sin embargo, era su realidad. En los peores momentos, los padres de Moisés tomaron una decisión porque vieron algo. Él era un niño muy hermoso. Eso no solo habla sobre lo lindo que se veía la cuna. Cuando leen Hechos capítulo 7, versículo 20, al principio del verso 20 se refiere al niño como el niño que agradó a Dios. Es decir, ellos vieron que Dios tenía un plan divino para este bebé. Esa es una palabra para los padres cuando eligen y guían a sus hijos. Debemos considerar el propósito espiritual, no solamente la existencia humana. Y cuando vieron que Dios estaba involucrado en el nacimiento y desarrollo de su hijo, no se iban a someter a las estructuras sociales de la época, porque algunas veces tendremos que elegir. Optan por lo que la sociedad ha hecho conveniente, lo que ha autorizado, incluso legalmente, u optan por Dios.
así que se les ocurrió un plan. Cuando eliges optar por Dios, Él nos dará un plan. Si no están seguros de optar por Dios, no recibirán la iluminación del plan que Dios quiere que ejecutes o que ejecutemos. Conocen la historia de cuando se hizo el plan de Moisés. Va por el Nilo y la hija del faraón lo ve y lo toma y es criado en la casa de faraón. A continuación dice en Hebreos 11, 24 al 26, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser, su decisión nuevamente de Moisés, maltratado junto con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. La decisión de Moisés es nuestra decisión si vamos a ser héroes del reino. Cuando Moisés tenía 40 años, tomó una decisión. En Hechos 7:23 dice que optó por Dios públicamente en lugar de optar por la cultura, incluso aunque fuera en contra del gran entorno social en el que él se había criado. Es decir, fue creado con una cuchara de plata en su boca. Él lo tenía todo, pero siendo su madre, su niñera, lo siguió influenciando sobre su verdadera identidad como hebreo y como miembro del pacto de Dios. Y a sus 40 años decidió que ya no iba a ir por ambos caminos. Tenía que hacer una decisión, algunas veces reconociendo su identidad como hebreo, otras veces disfrutando de los beneficios de estar en la casa del faraón. Moisés optó decidir en dirección a Dios. Todos los cristianos se enfrentan a esto. Hebreos 11:26 incluso nos dice que decidió identificarse con el oprobio de Cristo y esto está en el Antiguo Testamento. Así que esto es lo que quiero preguntarles el día de hoy. ¿Han tomado la decisión de dejar ser votantes no definidos, que están parados en el aire, que dejarán de ser identificados algunas veces como seguidores de Cristo y algunas veces estar muy cómodos en la cultura? Moisés tomó la decisión, él eligió, y analicemos detalladamente su decisión más a fondo. Esto involucra un par de cosas. Su primera decisión fue que sufriría el oprobio de Cristo, o sea, las consecuencias de ser identificado con su fe. Muchísimos cristianos no están dispuestos a ser identificados como cristianos fuera de su cómodo entorno cristiano. Sí, lo harán en la iglesia o en el estudio bíblico con un pequeño grupo, pero ¿qué pasa cuando estamos en el trabajo? Si los acusaran de ser cristianos, ¿habría suficiente evidencia para condenarnos o seríamos hallados inocentes de todos los cargos? Y no hablamos de esto porque estamos haciendo algo malo. Hablamos de esto porque no les molesta ser identificados. Pablo lo pone de esta manera en Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es mi identidad.
En otras palabras, sufriré el oprobio de Cristo cuando entre en conflicto con identidad racial. Sufriré el oprobio de Cristo cuando entre en conflicto con identidad cultural y de clase o de mi identidad de género. Sufriré las repercusiones de lo que significa ser cristiano abiertamente. Lo haré con amor y lo haré con delicadeza, pero lo haré con claridad. Lo segundo es que Moisés decidió dejar de gozar de los deleites temporales del pecado. En Hebreos 11:25 dice un par de cosas sobre el pecado. El pecado es placentero. No lo haríamos si no lo disfrutáramos. Y también dice que es pasajero. Quiere decir que es temporal, es por un momento. Está allí por un momento, pero todo se puede poner feo muy rápidamente. Y vemos que cuando la gente tiene que pagar el precio, y todos hemos pecado en varios niveles y en varias épocas, Él dice, sufriré para que mi identidad en Cristo anule todo lo demás en mi vida. Y elijo agradar a Dios, no agradarme a mí mismo. ¿Y por qué lo hizo? Dice que porque estaba buscando la recompensa. Les tengo buenas noticias, hermanos y amigos. Y la buena noticia es que hay una recompensa por elegir a Cristo. Hay una respuesta negativa por elegir a Cristo. En Filipenses 3:10, Pablo lo llamó participar de sus padecimientos. Así que hay una respuesta negativa. Pierden algunas cosas cuando eligen ser identificados como cristianos visibles, verbales y de tiempo completo, no santos de medio tiempo. Pero con esa respuesta negativa hay una respuesta positiva. La respuesta positiva es la recompensa. Dios nos recompensará a aquellos creyentes, héroes del reino, que decidan que no les molesta ser identificados con Él, que le dicen no a la cultura y no a la injusticia y dicen, elijo seguir a Cristo. Habrá una recompensa, una parte vendrá en esta vida, la mayor parte vendrá en la eternidad. Hay una recompensa por elegir a Cristo. Hay respuestas negativas cuando van en contra de lo que la gente piensa, lo que la cultura dice, lo popular, pero cuando buscan a Cristo y buscan la recompensa, a Dios no le molesta que quieran la recompensa. Esto no se trata de ir solamente al cielo. Esto se trata de la recompensa por ser héroes del reino en la tierra y estar en el museo de Dios porque lo eligieron. Así que elijamos sabiamente, hermanos y amigos. Elijamos a Cristo, como lo hizo Moisés, para que recibamos su ayuda en la tierra y su gran recompensa en la vida que está por venir. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Elijamos a Cristo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la iglesia el domingo. Bendiciones.